La peli comienza con este men llamado William conversando con una pequeña que se enteró que sus viejos murieron pero no le importó mucho. La gente lo hacía todo el tiempo. Él le entregó un laberinto para que lo resolviera. Verónica lo hizo muy rápido. Luego le pidió que le describa con los ojos cerrados cada detalle de la primera casa en donde vivió. Tenía una memoria increíble, fotográfica. Will le ofreció camello. 12 años después la rubia creció, ahora se encontraba en otro lado con el mismo sujeto misterioso, que la entrenaba para perseguir a unos muchachos y darles muerte a mano limpia. Eso de hacerlo con armas no era recomendable, pues en algún momento se acababan las balas. Peor si no aprendía a contar como este. Así William la dejó sola esperando que le vaya bien. En otro lado vemos a estos chicos en una cafetería. Jameson intentó ligarse a la camarera, consiguió su número, nada mal. De regreso con las protagonistas, Will ahorcó a Verónica para que se defienda en menos de 20 segundos antes de caer inconsciente. Como no pudo hacerlo, su maestro le enseñó cómo se hacía la movida. En fin, tampoco pudo, y casi se muere en plena demostración, pero también estaba planeado. Luego siguieron entrenando. De fondo le decía que esos mens sabían matar. Si quería vencerlos tenía que ser la más letal. En poco tiempo los rubios esos se casaron. Will le dijo a su aprendiz que se acerque donde un viejo. ¿Con qué intenciones? ¿Hacerle maldades? ¿Robarle algo? ¿O qué sé yo? En un parpadeo lo dejó dormido. El otro se acercó para ver qué tal lo hizo. Tenía buena técnica de ahorcamiento como este men. Tras eso vemos a los locos persiguiendo a la señorita de vestido blanco por el bosque. Es decir, Jameson la conquistó para luego darle muerte. Muy mala onda de su parte. Se pegó ese kill literalmente. En la noche Verónica quería dormir acompañada. El arisco de Will se lo permitió, pero le dijo que no podían hacer más cosas. La chica le preguntó si le gustaba. Él le contestó que sí. Tenía un gran autocontrol. Esa vez no sucedió nada suculento. La amarró a una camilla para inyectarle un suero de la verdad y que enfrente sus peores miedos. En segundos comenzó a ver escenas en donde la golpeaban. Ella se defendía como podía. Por suerte su profe la salvó a tiempo. Will regresó para decirle que fracasó. Con mucha lástima, tenía que acabar con su pellejo y comenzar de nuevo con otra señorita. En fin, fue parte de la alucinación. Verónica se encontraba bien. Le contó todo lo que vio al otro. Este le mencionó que debía estar lista en cualquier condición que se encontrara. Cansada, borracha, herida. Debía siempre dar lo mejor y cumplir con su objetivo. Afuera del restaurante le contó que esos malvados habían matado como a una docena de chicas. Esa morocha seguía respirando porque era novia de uno de ellos desde que entraron al colegio. Las demás que conseguían eran sus trofeos, no les importaban. La rubia ingresó al lugar y se acercó donde Jennifer a conversar un rato, conocerla y preguntarle por qué estaba triste. Esta no se lo quiso mencionar a alguien que apenas conocía. Minutos después le dijo que no sabía si su novio la amaba más a ella que a sus amigotes. Verónica le aconsejó que viva la vida como si se fuera a acabar mañana. La otra le agradeció por aparecer de la nada y hacerla sentir mejor. De vuelta al vehículo le dijo a Will que los novios estaban bien peleados. Al otro día Jameson encontró en una mesa solita a otra rubia. Eran su tipo. Sin demorarse se acercó a conquistarla. Verónica se hizo la simpática para concretar una cita. Él la invitó el sábado en la noche a ir a otro mundo. Obviamente la protagonista aceptó. Esa era su oportunidad de mandarlos al más allá a todos esos asesinos. Jennifer le preguntó al quitapoderes qué hacían en el bosque. ¿Qué te importa? Shane le dijo, solo cazaban un poco. Nada raro. Otro de sus compadres de nombre Nelson se preparó a que lo vengan a ver afuera de su casa. Solo faltaba Danny, que alistaba su hacha mientras bailaba un cumbión. De ese modo la pandilla quedó completa. El momento de acabar con la rubia entrenada llegó. En el restaurante ella se vio con Jameson. Al salir conoció a los demás caballeros de traje. La hicieron ingresar al auto para que no se moje con la lluvia. En el camino el rubio le aseguró que a donde iban había otras chicas. Sería una fiesta de lujo. Un chiflado sacó un bate para destruir unos buzones de correo. En el turno de Verónica falló al primer intento. Al segundo lo hizo muy bien impresionando a su galán conductor. En realidad ella estaba ansiosa de llegar al lugar en donde cometían los crímenes. No se sentía nerviosa ni con miedo. Había entrenado toda su vida para esa ocasión. Estacionaron el vehículo donde siempre. Los cuatro salieron corriendo para empezar el juego. La hicieron asustar y luego la llevaron a una salita que tenían. Ahí se pusieron a conversar de lo que solían hacer. Verónica les ofreció un trago que mezcló con alguna sustancia dormilona. Jameson fue el único que no bebió ni un sorbo. Jugaron verdad o desafío. Lo peor que ha hecho en su vida para el rubio fue la primera vez que cazó un conejo a los 10 años con su padre. El disparo solo lo dejó herido, por lo que tuvo que matarlo con un cuchillo. Sin embargo, no pudo hacerlo ya que lo vio a los ojos. Su viejo casi lo madrea por regresar a casa con las manos vacías. Lo malo fue que dejó al pobre animal sufriendo, muriendo de agonía en vez de acabar con su sufrimiento. Verónica no quiso responder la misma pregunta, así que tuvo que tomar. A Nelson le tocó el reto, matar a alguien. Fue muy fácil para él. Jameson le preguntó a la rubia si era religiosa. Ella dijo no, pero
pero de seguro cuando estaba a punto de morir pediría ayuda a Dios. La chica volvió a contestar que no. Danny le pidió de favor que lo golpee. Ya estaba medio mamado. El ambiente comenzó a ponerse tenso. El siguiente reto para el rubio fue besar a alguien. La otra se dejó llevar por la presión social. El reto para ella fue que la aten. No podía negarse 2 veces. Así que sacaron un cinturón y le inmovilizaron los brazos. Bueno, esto se pone interesante. Ella le preguntó al líder qué pasó con Gwen Thomas, la última que mataron. Él se hizo el desentendido. Los cobardes decidieron terminar el juego ya que no querían hablar del tema. El último reto para Verónica fue que se muera. Jameson le dio 5 minutos para correr antes de que empiecen a cazarla. La chica fingió estar aterrada, pero por dentro sabía muy bien lo que tenía que hacer. De esa forma cerraron los ojos y dejaron que el conejo salga corriendo. Esos infelices no cumplieron con su palabra. No había pasado ni 2 minutos y ya salieron a atraparla. Veamos si les resulta fácil. Ese rato ella recordó las palabras de su maestro, logró concentrarse y empezó con su plan de activar el modo Rambo. Ella los iba a cazar uno por uno y no al revés. Danny vio unas alucinaciones producto del trago que se tomó. La chica decidió enfrentarlo sin miedo. Buenos madrazos le dio sin que pueda herirla con su arma. No tenía a dónde escapar. Van 1, faltan 3. Los otros ya estaban cansados de buscar. Ella en cambio recién terminaba de calentar. Se puso los zapatos del muerto para no lastimarse los pies. Ahora era el turno de acabar con Nelson, que también se puso a ver cosas bien feas que lo hicieron asustar. En realidad era Verónica quien lo estaba rodeando, esperando que este ataque primero. Le quitó el bat de béisbol con facilidad. Se le abalanzó desde atrás para ahorcarlo, pero este sabía defenderse mejor. Aún así siguió intentándolo, tratando de tumbarlo para dar el golpe final. En poco tiempo lo consiguió. Una vez en el suelo, agarró una piedra y... 2 más. El grandote, según mis cálculos cinéfilos, es el final boss. Vamos a ver cómo se deshace del pelado quitapoderes. En tanto, Jameson se enteró que su pareja había matado a uno de los suyos. Jennifer llegó al bosque para ver qué hacía su novio. En la salita se encontró con el rubio y le preguntó qué miércoles estaban haciendo. Él no contestó, pues quería hacerle locuras aprovechando que estaba peleada con Shane. Solían ser novios en el pasado. Ella le dijo que ya lo había superado. Al parecer, no. De pronto el men apareció y encontró a los infieles. Madreó a su amigo varias veces por haberle hecho eso. Jameson le pidió que le diga la verdad a su novia. Personas como ellos no podían amar por las cosas que hacían. Cierto, cierto. El vikingo le contó que mataban rubias por diversión. Casi los mata a ambos para que no digan nada. Shane, en modo furioso, lo dejó inconsciente con varios puñetes. Luego le dijo a su pareja que la amaba en serio. No obstante, no podía dejarla con vida. En fin, otra alucinación. Verónica era de quien se trataba. Esta le dio una buena paliza hasta que consiguió ahorcarlo, dejarlo sin aire y mandarlo a dormir. Uno más y nos vamos. Nada de eso con Jennifer había sucedido. Solo fue el peor miedo de Shane, que la chica usó a su favor para debilitarlo. Después Jameson apareció para felicitar a Verónica por su excelente trabajo. El men quiso jugar otro juego, hacerse una pregunta cada uno. Ella le contestó que le dio una sustancia de sus amigos para marearlos. Él le dijo que había matado a 21 chicas, incluido su persona. Como sea, siguieron preguntándose más cosas. El maloso se había acostado muchas veces con Jennifer. Ya lo sabía. El miedo más oscuro y profundo del men no se lo quiso decir. Hora de pelear. El primer golpe lo dio él. Verónica lo aguantaba tanto como podía. Quiso ahorcarlo, pero el otro sabía zafarse bien. Así que tuvo que continuar con los codazos, patadas, arañazos y lo que se pueda hacer. Ahora sí lo logró, pero no quería matarlo todavía, sino saber qué era lo que más temía. Lo dejó en esa posición para que no escape, se suelte o algo. Solo quería jugar algo divertido, hacerle una sola pregunta, si le iba a pedir ayuda a Diosito. Él contestó ni mergas. De la nada aparecieron todas las víctimas que cazó. Entonces eso era lo que le daba más miedo. Del terror que le causó verlas reunidas, se terminó ahorcando solito, ya que pedía a gritos a Verónica que parara con esa pesadilla. Buen kill, buen final. Ella se regresó con William a comer algo en el restaurante, recuperarse de los golpes y continuar con sus vidas. Fin. Así termina Final Girl.